¿Qué causa la homosexualidad y cómo se cura? Atentos a este vídeo que vais a tener la respuesta definitiva a ambas preguntas. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Criterio Ético. Soy Juan. Lo primero es señalar que tanto el término como concepto de homosexualidad son algo relativamente reciente, de la segunda mitad del siglo XIX. Con anterioridad, el término que se utilizaba para referirse a las relaciones sexuales entre hombres específicamente era el de sodomía. Un sodomita era un pecador de modo análogo a un ladrón. Era alguien que cometía determinados actos pecaminosos, pero que podía arrepentirse y cambiar su vida. El término sodomía y sodomita tienen que ver con el episodio bíblico de la ciudad de Sodoma, algo que trataré en otro vídeo. Es únicamente en 1869 cuando aparece por primera vez impresa la palabra homosexualidad, en alemán Homosexualität, en el mundo de habla alemana. Esto aparece en unos folletos, en principio anónimos. Ahora sabemos que el autor se llamaba Karl Maria Kertbeny, y en estos folletos lo que pedía era la abolición del párrafo 175 del Código Penal alemán, que castigaba duramente las relaciones sexuales entre hombres. Por cierto, ese famoso párrafo 175, que se utilizó durante la época nazi también para meter en campos de concentración a personas de orientación gay, a hombres específicamente, no ha sido abolido hasta finales del siglo XX. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros que estaban en campos de concentración nazis a causa de su homosexualidad continuaron en las cárceles de la Alemania libre, digamos, de la República Federal de Alemania, basándose en ese mismo párrafo, en el 175. El término homosexualidad tiene connotaciones médicas y hoy día está, al menos en el mundo del activismo gay y lésbico. Por cierto, no voy a utilizar las siglas LGTBI, ya explicaré en otro momento por qué. Me referiré al término gay o activismo gay y lésbico. Como digo, el término homosexualidad está en desuso porque tiene y ha tenido siempre connotaciones médicas y represivas. Quizás no en aquel folleto inicial, pero después, cuando el mundo de la medicina se hizo cargo de la homosexualidad y la definió como una enfermedad, ese era el término que se ha venido utilizando siempre, homosexualidad, que es un extraño engendro entre griego y latín, porque homo no es el homo latín, que significa hombre, sino homo, que significa lo mismo, y luego sexual sería el latín. Es un engendro extraño de palabra que está asociada, como digo, a medidas médicas y represivas. Claro, desde el momento en que se entiende que la homosexualidad es una anomalía y a eso se asocia el concepto de patológico, pues se trata de analizar dentro del mundo de la medicina de aquel tiempo y a lo largo casi de todo el siglo XX, qué es lo que causa la homosexualidad. Ha habido muchísimas teorías. Vamos a hacer repaso aquí de algunas brevemente. En 1886, quizás la primera teoría médica, entre comillas, es la de Richard von Krafft-Ebing, en su famosa y voluminosa obra Psicopatía Sexualis. Entonces, para Ebing, esta perversión sexual, según sus palabras, se desarrolla bajo la influencia de la neurastenia inducida por la masturbación. Es decir, piensa que es algo que más tarde podríamos clasificar como de una cuestión de conducta. Lo que después se llamaría la psicología conductista encajaría muy bien en este tipo de definición. Es una conducta que lleva finalmente a ese tipo de neurastenia, que es como él lo define. Después, en los primeros años del siglo XX, Sigmund Freud se ocupa también mucho de la cuestión de la homosexualidad. No lo considera una enfermedad realmente, pero lo considera como una especie de bloqueo de una persona que no ha logrado superar los complejos que él define, el complejo de Edipo, el complejo de Electra. Tiene diferentes teorías para la homosexualidad masculina y femenina, y lo que se trata es de redirigir a través del psicoanálisis, de ayudar a la persona
a que supere ese bloqueo, por así decir. Son unos síndromes no resueltos, por así decir, y que el psicoanálisis con sus terapias pues ayuda a superar. Al menos eso es lo que pensaba Freud o lo que se ha intentado durante décadas en el siglo XX. Ya más hacia finales de la segunda mitad del siglo XX tenemos, bueno, no, y realmente a principios del siglo XX también, simultáneamente con las teorías psicoanalíticas, tenemos también las teorías biológicas y hormonales específicamente. Cuando se descubre la influencia de las hormonas en el cuerpo humano y cómo se pueden sintetizar y todo esto, pues se asume un poco ingenuamente que la persona, el hombre homosexual específicamente, lo que tiene es una carencia, una insuficiencia de hormonas masculinas, lo cual es manifiestamente absurdo y se sabía realmente desde el principio, a pesar de lo cual se inventaron una serie de tratamientos, se aplicaron tratamientos verdaderamente brutales, como trasplante de testículos, inyecciones hormonales. Estamos hablando hasta los años 70 del siglo pasado. Evidentemente, si un hombre tuviera deficiencia de hormonas masculinas, de andrógenos, pues no le crecería barba, su cuerpo no tendría una forma masculina. De lo que se conseguía inyectándole hormonas era pues que le crecía vello por todo el cuerpo y que su deseo sexual se incrementara, pero siempre en la misma dirección. Y eso se vio desde el principio, pese a lo cual se mantuvo obstinadamente ese tipo de tratamientos a lo largo de muchos años. Incluso los activistas, yendo hacia mediados del siglo XX, 1930, 30 y pico, activistas incipientes de la liberación gay, como Magnus Hirschfeld, recomendaban ese tipo de terapias. Es decir, el prejuicio que había hacia la orientación denominada en aquel momento homosexual era muy fuerte y se entendía que si se pudiera curar, si es que se podía curar, pues había que intentarlo. Ya a finales del siglo XX ha habido otro tipo de teorías, observaciones anatómicas, por ejemplo, como las de Simon LeVay, que describe muy en detalle y de un modo muy fácil de entender en su obra Queer Science. Pondré estas referencias debajo del vídeo para que lo podáis obtener quienes queráis y leerlo. Y Simon LeVay observó que había ciertas diferencias microscópicas en el hipotálamo de hombres heterosexuales y hombres homosexuales. Aquella noticia dio la vuelta al mundo, estamos hablando de finales de los años 90, en torno a, mediados de los años 90, de hecho. Esa noticia dio la vuelta al mundo, pero realmente la noticia, las observaciones de Simon LeVay eran realmente poco significativas. Primero, lo estudiaba en los cerebros de personas que habían muerto, cerebros de cadáveres. Los cerebros en los que veía esas diferencias eran de personas que habían muerto de SIDA. En aquel momento era el peor momento de la pandemia del SIDA. Y además realmente no se sabía muy bien si esas diferencias eran la consecuencia de una enfermedad del SIDA o si es que esas personas habían sido homosexuales porque tenían esas diferencias en su hipotálamo o si esas diferencias se habían ocasionado como consecuencia de su conducta homosexual. Es decir, si hubiéramos encontrado diferencias entre los cerebros de un gran pianista y una persona que no sabe nada de música, pues no sabríamos nunca si realmente esa persona ha sido un gran pianista porque eso ya venía en su cerebro de alguna manera, o si ese cerebro se ha modelado con ese estudio de la música y esa práctica del piano. Pues lo mismo ocurría con las observaciones de Simon LeVay, y él lo reconocía así públicamente, y él me lo ha reconocido a mí muchas veces cuando hemos hablado del tema. Es un buen amigo mío, yo vivía en Los Ángeles, él vivía en Los Ángeles también. Yo le entrevisté inicialmente cuando hizo sus observaciones para un artículo, y desde entonces hemos mantenido una amistad y hemos comentado este asunto muchas veces. Quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades.
Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. También ha habido teorías genéticas. Dean Hamer, en su libro La ciencia del deseo, está traducido al español, en 1992, propone una teoría genética. Su trabajo tiene muchos puntos oscuros, es poco fiable por una serie de cuestiones en las que no voy a entrar aquí ahora porque nos llevaría el vídeo completo, pero después os dejaré un enlace para que podáis leer más sobre esta cuestión. En cualquier caso, lo que subyace a todo eso es un concepto de la homosexualidad como una enfermedad, como una desviación en el mejor de los casos, que hay que curar de alguna manera o corregir de alguna manera. Desde el momento en que una cosa se conceptualiza como una enfermedad, pues surgen los profesionales que quieren curar esa enfermedad. Pero primero hay que ver qué es realmente lo que se entiende por homosexualidad. Y ya a partir de este momento preferiría hablar de orientación gay o lésbica y no voy a utilizar las siglas LGTBI por una serie de razones que explicaré en otro momento. Lo que se entiende por homosexualidad, por orientación gay o lésbica, es una orientación permanente de la personalidad. Durante mucho tiempo se ha pensado que esa orientación era simplemente sexual, una peculiaridad sexual. Alguna gente decía, es como quien le gustan las peras o las manzanas. Pues no, no es así. Es una orientación permanente de la personalidad que incluye más que lo sexual. Incluye un filtro afectivo, incluye una serie de cuestiones que están poco estudiadas precisamente por ese foco tan total que se ha puesto en la cuestión sexual. Entonces, lo que vemos aquí es que hay una orientación que no cambia a lo largo de la vida. De eso tenemos constancia. Todos los estudios que se han hecho, sobre todo en hombres, en el caso de mujeres con orientación lésbica, parece que hay algunos testimonios de algunas mujeres que dicen haber transicionado de una orientación heterosexual a una orientación lésbica. En el caso de los hombres no tenemos noticias de eso. Un hombre que tenga la orientación heterosexual no se convierte en homosexual, en gay, por tener relaciones con otros hombres, ni ocasionales ni más que ocasionales. Un hombre heterosexual puede tener relaciones con otros hombres por muchas razones, por dinero, prostitución o películas porno, ser actor de películas porno o por curiosidad, por la razón que sea. Eso no le va a cambiar su orientación. Y fijaos que no digo orientación sexual, digo su orientación. Eso lo que le va a permitir en todo caso es desarrollar una cierta tolerancia a ese tipo de relaciones, pero esa tolerancia, ese interés relativo, esa curiosidad, desaparece en cuanto que deja de practicarlo. Y lo mismo ocurre con los hombres de orientación gay. Un hombre de orientación gay no se va a convertir en heterosexual por muchas relaciones sexuales que tenga con mujeres. Y esto sí que es muy frecuente. Y lo ha sido a lo largo de todo el siglo XX y de todo el pasado. Miles, cientos de miles, millones de hombres, y tenemos estadísticas sobre eso y sobre eso hablaré en otro vídeo, se han casado con mujeres, han tenido y tienen relaciones con mujeres por presión social, con la expectativa de que a base de tener relaciones sexuales con mujeres se van a convertir en heterosexuales. De hecho, un tipo de terapia conductista era ese, precisamente, el incitar a que tuvieran relaciones sexuales con mujeres. Un hombre puede tener una erección fácilmente si lo desea, sobre todo cuanto más joven, más fácil, o sea que eso no es problema, y eso no ha cambiado nunca jamás la orientación de nadie. No existe ni un solo caso en los anales de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, en que haya un éxito permanente en ese sentido. Es decir, si un hombre gay no se convierte en heterosexual por muchas relaciones sexuales que tenga con mujeres, aunque se case y tenga relaciones sexuales con mujeres durante décadas, al final seguirá siendo igual de gay que era al principio y en muchos casos saldrá del armario a sus 70 o los años que sea.
Del mismo modo, un hombre heterosexual no se convierte en gay por el hecho de tener relaciones sexuales con otros hombres. Es decir, ser gay o ser heterosexual es más, mucho más que simplemente tener relaciones sexuales con otros hombres. Como veremos, esto tiene muchas implicaciones. Es decir, un hombre heterosexual no se va a enamorar románticamente de otro hombre, por muchas relaciones sexuales que haya tenido con hombres, por dinero o por la razón que sea. Y un hombre de orientación gay no se va a enamorar de una mujer románticamente eh, por muchas relaciones sexuales que ha tenido con mujeres. Entonces hay que dejar esto bien claro. El prejuicio está ahí y por eso se han buscado modos de corregir al hombre de orientación gay más que a la mujer de orientación lésbica, pero parece que el hombre de orientación gay molesta más al hombre dominante en la sociedad, a la sensibilidad dominante, que es la del hombre, el hombre heterosexual, que la mujer de orientación lésbica, que parece que tiene siempre como connotaciones más eróticas. Parece que molesta menos esa imagen. ¿Por qué ese empeño en considerarlo una enfermedad y en buscar una curación? Bueno, pues hay que decir que es simplemente el prejuicio social. Es el prejuicio religioso. Bueno, de esto hablaremos en otro vídeo. No necesariamente. En otras sociedades donde no hay un prejuicio religioso de estilo cristiano y en que hay una variedad de religiones, ocurre lo mismo. Hay un prejuicio igual de fuerte, o lo ha habido, hacia los hombres de orientación gay. La orientación, y no voy a usar la expresión orientación sexual, sino la orientación gay, la orientación lésbica, es algo cuyo origen no conocemos y que además no debería preocuparnos desde un punto de vista objetivo, científico, si es que algo deberíamos averiguar o querer averiguar o tener interés en averiguar, es por qué la mayoría de la gente es heterosexual. ¿Tiene sentido? Eso es el fenómeno mayoritario. Querríamos saber, no vale con decir, porque es lo natural, bueno, pero ¿qué es lo que hay en la cabeza de una persona, de un hombre que le hace enamorarse de una mujer? O en la cabeza de una mujer, en el cerebro de una mujer que le hace enamorarse de un hombre. Es que no lo sabemos. Puede parecer una perogullada, pero no lo es. No lo sabemos. No sabemos qué es lo que hay en el cerebro de un hombre que le hace heterosexual o de una mujer que le hace heterosexual. No lo sabemos. Y no ha habido ni siquiera interés en estudiarlo, en averiguar las razones. Qué curioso, ¿no? Queremos averiguar las razones de lo que le ocurre a una minoría. Otro día hablaremos de la amplitud de esa minoría, cuántos hay, pero sigue siendo una minoría. Pero no queremos saber lo que ocurre en la mayoría. Es el mismo fenómeno, es el fenómeno paralelo. Parece que eso es lo primero que deberíamos querer averiguar. El prejuicio es lo que nos ha hecho querer averiguar, centrarnos y no solo querer averiguar, querer curar una cosa que no es una enfermedad. La orientación gay, la orientación lésbica, la orientación heterosexual es, por compararlo con algo que todos podemos entender fácilmente, como el color de ojos que tiene una persona. Imaginemos una sociedad que por una determinada superstición o lo que sea, considera que el color, los ojos verdes son algo maléfico, son patológicos, es algo malo. Entonces todo el mundo que tiene ojos verdes trata de esconderlos, de disimular, se pone gafas de otros colores, se han inventado ya desde antiguo una especie de lentillas para cambiar el color y los médicos de esa sociedad tratan de desarrollar unos tratamientos de todo tipo, en biológicos, psicológicos, hormonales, para cambiar el color de los ojos verdes, para ayudar a esas personas, para curarlas de sus ojos verdes. Claro, nos parece absolutamente ridículo. Y sin embargo, estamos ante algo completamente análogo. Es decir, una persona
nace siendo gay, no sabemos por qué. Tampoco sabemos por qué una persona nace siendo heterosexual. Sabemos que la orientación sexual no se contagia, eso lo sabemos, porque si se contagiara no habría gays ni lesbianas. Hay que pensar mucho para llegar a esa conclusión. Todo el mundo sería heterosexual. Sobre todo porque los niños nacen y se crían en familias heterosexuales. Es decir, no habría gays ni lesbianas. ¿Es algo genético? Pues no lo sabemos. ¿Es algo medio genético, medioambiental, a medias? No lo sabemos. Pero ¿no deberíamos saber primero por qué hay personas heterosexuales? ¿Por qué la mayoría son heterosexuales? Primero saberlo, para después averiguar por qué algunas personas se desvían de la norma o por qué son diferentes. Pero si no sabemos primero por qué la gran mayoría de la gente es heterosexual, ¿por qué ese empeño en averiguar por qué unas cuantas personas no lo son? Repito, es como un color de ojos o un color de piel, considerado un color de piel, un color de cabello, un color de ojos, una enfermedad, porque en una determinada sociedad se desvía de cómo es la mayoría. Entonces se inventan tratamientos de todo tipo, de los más disparatados, incluso cirugía cerebral, para intentar curar, entre comillas, a esa persona. Ese es el gran disparate que se ha vivido a lo largo del siglo XX. Bueno, este es el primer vídeo sobre una miniserie relativa a la cuestión gay y lésbica. Por supuesto, es una cuestión muy amplia, de gran importancia social, y por ello pues dedicaremos algunos vídeos más con información que estoy seguro os va a resultar de mucho interés. En muchos casos, información que contradice pues, un poco las ideas, los malentendidos populares que hay sobre este asunto. Si os ha parecido este vídeo de interés, os invito a que le deis al like y a que os suscribáis al canal para que os lleguen las alertas de futuros vídeos sobre esta y otras cuestiones de gran interés. Hasta pronto.